Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Es lindo poderles ver hoy congregados, listos para estudiar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Gracias al hermano Jorge que me trajo el agua tan necesaria. Bueno, me pregunto si ustedes han notado la gran bendición que Dios nos ha dado al darnos 5 sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Son estos sentidos que nos ayudan a poder apreciar, experimentar el mundo a nuestro alrededor. ¿No es así? Muchas veces nosotros damos estos sentidos por sentado. Por ejemplo, hoy quiero hablar del sentido del oído. Del oído. El oído es una bendición increíble, increíble. Un sistema que Dios ha diseñado de una manera maravillosa y que nos permite experimentar el mundo de una manera incomparable. Por el oído nosotros podemos escuchar los sonidos de la creación de Dios. No sé si alguna vez has escuchado los pajaritos cantar en la madrugada. No sé si has ido a la playa y cuando nadie está gritando escuchas las olas del mar pegándole a la costa. Lo relajante que eso es. O no sé si te ha pasado, como una vez me ocurrió a mí, que yo estaba en un trail ahí en Santa Clarita con mi bicicleta y pegó bastante brisa y yo me paré y escuché un sonido, un susurro. Y decía, ¿qué es eso? Y venía la brisa otra vez y se escuchaba, pero suavecito. Cuando me di cuenta era que la brisa estaba empujando todas las hojitas del árbol. Y cuando pasaba, las hojitas hacían así, todas a la vez. Si no fuera por el oído, yo hubiese perdido ese momento. Y me hizo pensar acerca del Espíritu Santo. Porque la Escritura en Juan 3 dice que uno no sabe dónde viene el viento y a dónde va. Por el oído nosotros podemos disfrutar la creatividad de la humanidad. No sé si alguna vez has escuchado una canción que inmediatamente te lleva a ese lugar en tu país de origen donde por primera vez escuchaste esa canción. O no sé si alguna vez has escuchado una melodía tan preciosa que te toca el corazón, te estremece y te llena el oído de lágrimas. Y te llena el ojo de lágrimas. El oído también nos permite disfrutar las relaciones con otras personas de una manera única. Por el oído yo puedo escuchar las risas de mis hijos cuando ellos están en otro cuarto. Con mi oído yo puedo escuchar cuando la congregación está reunida cantando alabanzas al Señor. Y tú me dices si hay algo más glorioso que eso. Y todas esas son experiencias enriquecedoras que Dios nos permite dar por el sentido del oído. Sin embargo, existen condiciones médicas que se pueden interponer en disfrutar la bendición del oído. Hay personas que nacen sordos porque algo no funciona, algo les faltó en el desarrollo durante la gestación y no pueden escuchar. Hay algunas personas que simplemente por su edad van perdiendo el sentido del oído. Otras personas trabajan en sitios con mucho ruido, con máquinas, o personas que quizás trabajan en sitios donde hay música a todo volumen y eventualmente esas personas pierden la capacidad de oír. Otras personas también se infectan, tienen infecciones y eso les arruina el oído y no pueden oír de nuevo.
Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, que no solo nosotros escuchamos esos sonidos que son físicos con nuestros oídos. Nosotros también estamos diseñados por Dios a escuchar realidades espirituales. Y no las escuchamos con los oídos físicos, sino que las escuchamos con los oídos espirituales, es decir, con nuestro corazón. Y de la misma manera que existen problemas con nuestros oídos físicos, también existen problemas con nuestros oídos espirituales. Tenemos deficiencias en nuestros corazones, ¿no es así? Son deficiencias que nos impiden escuchar la palabra de Dios y de obedecerla tal y cual deberíamos hacerlo. No sé si alguna vez te has preguntado esto acerca de ti, o quizás acerca de otra persona. ¿Por qué es tan difícil nosotros obedecer la palabra? El problema no es la palabra, porque según los teólogos la palabra es clara. Es posible entender la palabra. Aún así no la obedecemos. Y la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y de la misma manera que hay causas físicas por las cuales una persona pierde su oído, se vuelve sorda, también existen varias causas que te afectan tanto a ti como a mí a tener deficiencias en esos oídos espirituales. Inclusive hasta nos puede llegar a dar una sordera espiritual. Y hermanos, el pasaje que yo quiero que estudiemos hoy es interesantísimo. Está en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4. Vamos a ver una de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Así que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 4. Y empezando versículo 1, voy a leer hasta el versículo 20. Así que vamos a leer Marcos capítulo 4, empezando en el versículo 1, y esta es la parábola de los suelos. La parábola de los suelos. Así dice la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, 2 puntos. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Otra parte, continúa Jesús, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos. 2 puntos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Acompáñenme, por favor, inclinando sus rostros a que oremos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra que trae vida. Es una palabra que es eterna, es una palabra que nos hace saber tu voluntad, es una palabra que nos llena de ánimo, es una palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. No para que sigamos como siempre, pero para que seamos transformados, para que seamos útiles en el servicio de tu reino. Yo te agradezco, mi Señor Jesús, por esta parábola y por lo que nos enseña. Y yo te pido, Señor, que tú me habilites en esta noche para enseñar tu palabra con la claridad necesaria, con el denuedo que se merece y con la gracia necesaria, Señor. Yo te pido por mis hermanos que tú apliques la palabra a ellos conforme a las necesidades particulares de sus corazones. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les he dicho en otras oportunidades, hermanos, cuando hablamos de una parábola, nosotros debemos preguntarnos qué es lo que está sucediendo antes de que Jesús decida dar la parábola. Y entonces eso vamos a llegar en un momento, pero no sé si alguien se dio cuenta, pero yo titulé esta parábola la parábola de los suelos. Pero vean ahí en sus Biblias, si tienen una Biblia de Reina Valera, no dice de los suelos. ¿Cómo la titula? La parábola del sembrador. Interesante. ¿Por qué Luis dirá la parábola de los suelos? Cuando normalmente se conoce de esta manera, la parábola del sembrador. Ahora, el capítulo 4, mis hermanos, el capítulo 4, el énfasis que tiene en el hecho de oír, y por eso yo empecé nuestro tiempo hablando del oído, es increíble. De una u otra forma, el verbo oír aparece en el capítulo 4 13 veces en el texto original. Es la palabra en griego akouo y sale de una u otra manera, es constante. El énfasis de este capítulo es el escuchar, no es el de predicar, sino el de escuchar. También, si ustedes se dan cuenta, y yo sé que todos ustedes conocen esta parábola muy bien, si tú te das cuenta, Jesús no profundiza en lo que es la semilla. Jesús tampoco profundiza en lo que hace el sembrador. Él simplemente identifica cuál es la semilla en la historia y identifica qué es lo que es el sembrador en la historia. Pero toda la parábola tiene que ver con los suelos. El suelo que recibe esa palabra. Entonces, hermanos, esta parábola es para aquellos que estamos oyendo la palabra predicada. Nosotros no nos podemos esconder pensando, esta es una parábola que ayuda al predicador a entender lo que va a suceder cuando él predique. Va a haber algunos que se van a convertir, algunos no lo van a ignorar, algunos van a emocionarse pero después dejan y se desaniman, y va a haber algunos que van a creer hasta cierto punto, pero las preocupaciones del mundo van a hacer que ellos sean infructíferos. Y entonces el predicador tiene que entender estas cosas para que no se desanime. Muchas personas predican esa parábola de esta manera. Pero yo creo, hermanos, que por el énfasis que hay aquí en este capítulo de el oír y el énfasis propio de la parábola, el interés está en el suelo, no en la semilla o en el sembrador. Entonces por eso llamémosla la parábola de los suelos,
porque el interés de nosotros es los receptores de la palabra. Hermanos, esta es una parábola que va a confrontar, a buscar confrontarte a ti y a mí sobre la condición de tu corazón. De tu corazón. De hecho, así lo dice Jesús en su aplicación, en su explicación de la parábola. En el versículo 15 dice: y estos son los de juntos del camino, en quienes se siembra la palabra, y ahí identifica la palabra, o sea, el evangelio como esa semilla. Y después dice: pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿En dónde? En sus corazones. Entonces el suelo es el corazón. Entonces la preocupación principal de esta parábola es tu corazón y el mío. Entonces ahora sí nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando antes de esta parábola? ¿Por qué Jesús decidió contar esta parábola? Quiero que noten conmigo que al comienzo del Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, Jesús comienza el ministerio de su predicación. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Donde él dice de esta manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Lo ves? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, aquí empieza el ministerio de predicación de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo fue la respuesta de la audiencia de Jesús? Porque no todos respondieron de la misma manera. Por ejemplo, los 12 discípulos, cuando Él les dijo: sígueme, ¿qué hicieron ellos? Le siguieron. Por lo tanto, los discípulos fueron receptivos a Él. Pero también se acordarán que habían muchas multitudes, había muchedumbres que le seguían a Jesús. Y ellos, a pesar de que ellos supuestamente creían, yo creo que eran seguidores que estaban más asombrados por sus milagros, porque Jesús sanaba a los enfermos, sacaba demonios, multiplicaba panes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta controlaba la naturaleza. Y ellos, por eso era que le seguían y escuchaban sus enseñanzas. Sin embargo, con el tiempo demostró que ellos en realidad no eran seguidores hasta a largo plazo. Porque apenas llegó la aflicción, apenas llegó la persecución de los religiosos judíos, ellos se echaron para atrás. Ellos abandonaron a Jesús. Entonces, los 12, las multitudes, y también consideremos la respuesta de los fariseos. Los fariseos jamás le dieron oportunidad a Jesús. Desde el comienzo ellos lo odiaban. Desde el comienzo ellos buscaban la manera de atraparlo. Lo consideraban como un blasfemo, lo consideraban como inclusive que estaba operando bajo el poder del demonio, y lo consideraban como un pecador. Y ahora entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿por qué esas respuestas tan distintas? Ponte en los zapatos de los discípulos por un momento. Si Jesús te dice: sígueme, y la razón principal por la cual Jesús estaba haciendo su ministerio era predicar, y tú veías que las personas respondían de maneras distintas, esa pregunta hubiese sido importante. Si tú sabías que parte del ministerio de estar con Jesús era de también ir y predicar el evangelio, esa pregunta hubiese sido importante. Porque ya quería saber el por qué había personas que sí escuchaban el mensaje y lo recibían, y por qué había personas que lo rechazaban. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es lo que más importa en cómo una persona responde a la predicación del evangelio? Hermanos, esta parábola responde precisamente esa pregunta.
Y no la responde para simplemente que nosotros aprendamos teología. La parábola de los suelos nos explica las respuestas de las personas a la predicación de la palabra para que nosotros podamos identificarnos y ver cómo nosotros estamos respondiendo a la palabra. Es decir, esta parábola nos debe servir para que nosotros podamos diagnosticar si nosotros tenemos esa sordera espiritual que estábamos hablando, o si tenemos deficiencias auditivas en nuestro corazón. Así que esta parábola nos va a confrontar con 4 tipos de respuestas, hermanos, a la predicación de la palabra de Dios. Y yo quiero que al tú ver estos ejemplos, al tú ver estas categorías a las que Jesús hace, de que tú hagas el trabajo de introspección, es decir, que tú te autoexamines para que tú puedas ver cuál de esas categorías tú formas parte. ¿En qué categorías encajas tú? Así que el título de nuestro mensaje hoy es Diagnosticando la sordera espiritual. Y hoy vamos a hacer la primera parte. Este va a ser un mensaje de 2 partes esta semana y la semana que viene. En la primera parte, hoy vamos a ver los 2 primeros problemas que afectan nuestros oídos espirituales. Entonces, hoy nos vamos a concentrar de nuevo en el capítulo 4. Por favor, ve allí conmigo. En el capítulo 4 y vamos a concentrarnos en los versículos 14 al 17. Y según esta parábola, hay 4 respuestas, 4 tipos de corazones en lo que respecta a cómo nosotros respondemos a la palabra. El primer tipo es el corazón duro. El corazón duro. Segundo, vamos a ver que la parábola nos muestra el corazón débil. El corazón débil. Y hoy nos vamos a detener en esas 2 características, en el corazón duro y el corazón débil. Y la semana que viene vamos a ver el corazón distraído o el corazón dividido, y vamos a ver el corazón dispuesto. El corazón dispuesto. Así que, hermanos, acompáñenme al pasaje y vamos a leer de nuevo los versículos 14 y 15, en donde vamos a ver el corazón duro. Dice, el sembrador aquí está la explicación de Jesús. Y por cierto, a pesar de que leímos todo el pasaje, nosotros nos vamos a concentrar en los versículos a partir del versículo 14 en adelante. Quizás en alguna otra oportunidad podamos ver la parte anterior, el versículo 10, que habla de cuál es el propósito de las parábolas. Es un tema bastante interesante, muy útil, pero no nos da tiempo de hacerlo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar, y de hecho, esta semana y la que viene, simplemente nos vamos a concentrar en el versículo 14 hasta el versículo 20. Así que veamos el corazón duro, versículos 14 y 15. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí está la explicación que Jesús hizo de la parábola a sus discípulos y a aquellos que estaban con ellos. ¿Okay? Aquí Jesús no está hablando a las multitudes. A las multitudes Jesús simplemente les dijo la parábola y cerró diciendo, el que tenga oídos para escuchar, que oiga. Era más un acertijo que una enseñanza. Y eso es lo que se ve en la parte anterior. Lo podemos ver otro día. Pero en este momento estamos viendo la explicación que dio Jesús. El primer tipo de corazón defectuoso es el corazón duro. Y la verdad, hermanos, es que nosotros todos nacemos con un corazón duro para la palabra de Dios. Nosotros nacemos, todos y cada uno de nosotros, nacemos sordos espiritualmente. Nosotros nacemos completamente indispuestos para escuchar y obedecer y someternos a la palabra de Dios. Ese es nuestro estado natural. Y Jesús compara el corazón del hombre natural con lo que él llama el camino. Y el camino era una referencia a estos senderos angostos que existían entre los campos de cultivación allá en Israel. Se puede imaginar acá. Imagínense que todos estos asientos era un campo y todos estos asientos aquí a mi izquierda era otro campo. El camino era simplemente un sendero de tierra que separaba a los dos.
Y lo que resultaba era que las personas en ese tiempo utilizaban esos senderos para transportarse, para caminar, para comunicarse de un sitio a otro. Y conforme iban caminando y caminaban y caminaban y caminaban, esas pisadas iban aplastando el suelo. Lo aplastaban tanto hasta que estaba completamente compacto y duro. Por eso, si caía semilla allí, obviamente la semilla no iba a entrar en el suelo. Y las semillas se quedaban ahí. Y enseguida podría venir un pájaro y se los llevaba. Y se las comía. Venían las aves hambrientas a devorar la semilla. Y así dice Jesús que es el corazón duro. Es un corazón, hermanos, que no acepta la predicación de la palabra. De la misma manera que la semilla no entra en este suelo duro, la palabra de Dios no entra en el corazón necio y terco del hombre. Nosotros, la persona que se reniega al señorío de Jesús en su vida, cuando escucha la palabra de Dios, eso es lo que nosotros decimos es un corazón duro. Ahora, en el tiempo de Jesús, el ejemplo perfecto de un corazón duro eran los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 3, capítulo 5, vemos cómo lo llama Jesús. Dice, en el capítulo 3 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Se acordarán de ese relato? Y dice, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a todos los que estaban en la sinagoga, que incluía fariseos, y dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, dice Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Ese era el ejemplo perfecto en ese tiempo de lo que era una persona con un corazón duro. Y el problema, ¿cuál era el problema de los fariseos, hermanos? Habían varios problemas con los fariseos, pero hoy yo quisiera que viéramos uno, y es en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, le pido que me acompañen, en Juan capítulo 12, porque esto está muy bien conectado con nuestra parábola. En Juan capítulo 12, dice lo siguiente, y acuérdense, la pregunta que debemos responder es, ¿cuál era el problema de los fariseos? Es decir, ¿por qué los fariseos, decía Jesús, que tenían un corazón duro? ¿Qué era lo duro de su corazón? Hace calor aquí. Versículo 37 de Juan 12. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Notan que esa es la misma cita que hace Marcos antes de la parábola. Y es la idea que surgió en los tiempos de Isaías, de que a pesar de que Dios sabía que los israelitas de ese tiempo no iban a obedecer la predicación de la palabra, aún así Isaías debía salir y debía predicar. Pero en los tiempos de Jesús fue distinto. En los tiempos de Jesús fue distinto porque para los incrédulos, los de corazón duro, Jesús predicaba de manera por parábolas. Para que se fuera claro de que solamente aquellos que querían aprender, aquellos que estaban abiertos a la palabra, pudieran entender. Los que no tenían interés simplemente iban a ser confundidos
y no iban a entender la palabra. Pero el problema que hemos visto en este pasaje de los fariseos es precisamente el problema era de la incredulidad. Hermanos, les recuerdo, los fariseos conocían muy bien la palabra de Dios y ellos conocían que todos estos señales, todas estas milagros que Jesús estaba haciendo encajaban perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Era simplemente que ellos no querían someterse al Mesías. Y hermanos, el asunto es que esa incredulidad, ese orgullo y ese entumecimiento de la mente no solamente es de los fariseos, sino que es la condición natural del hombre, aparte de la gracia de Dios. Y fíjense lo que la palabra, volviendo a la parábola de Mateo 4, lo que nos enseña, es que la persona con un corazón duro es una víctima fácil de Satanás. Es una víctima fácil de Satanás. Es decir, esta persona se endurece y ellos escuchan la palabra igual que todos los demás, a diferencia de que la palabra rebota y enseguida Satanás se la lleva. O como dice uno de los pasajes paralelos, lo poco que tiene se le quitará. Satanás utiliza esa rebelión, esa dureza de corazón para aislar a la persona de la palabra. Y Satanás ha continuado se podría llamar su obra de la misma manera, atacando precisamente la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, cómo el apóstol Pablo describe lo que Satanás hace en la mente del incrédulo. 2 Corintios capítulo 4. Donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, así es que funciona Satanás. Él coloca un velo para que sea imposible ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Yo no sé tú, hermano, pero yo escucho eso y yo me acuerdo cuando yo tenía ese velo. Yo no tenía interés en las cosas del Señor. Yo no tenía interés en Cristo. Y no es así que nosotros tenemos familiares, tenemos amistades, compañeros de trabajo, que cuando tú les hablas del Evangelio es increíble, pero los ojos como que se pierden. ¿No te ha pasado eso? Que tratas de evangelizar a alguien que está en esa condición y sus ojos se pierden. Es como que se desconectan. Increíble. Y eso es exactamente, Satanás está obrando en ellos en ese mismo momento. Y el punto es que Satanás es un ladrón de la palabra. Ponte a pensar, todos los domingos aquí en la iglesia hay personas para las cuales Satanás es un ladrón. Porque desde este púlpito sale la palabra y hay algunas personas para quienes Satanás viene e inmediatamente se roba la palabra. Él tiene ese poder. A él se le ha otorgado ese poder. Fíjense que en el pasaje que vimos en Juan 12 dice que fue Dios el que endureció los corazones. Y de esa misma manera es a Satanás que Dios le ha otorgado la potestad de hacer esto que estamos hablando en este momento. Y quizás algunos debemos reflexionar en la condición de nuestro corazón. De nuevo, ese es el objetivo de la parábola. Que nosotros veamos nuestros propios corazones. Y yo creo que algunos debemos reflexionar de la condición de nuestro corazón. Debemos sincerarnos con nosotros mismos. Debemos sincerarnos con Dios. Y debemos hacernos preguntas como esta. ¿Cuál es tu actitud con respecto a la predicación del Evangelio?
Cuando alguien predica el Evangelio, cuando alguien menciona el Evangelio, ¿qué ocasiona eso en tu corazón? Hay aburrimiento, hay desprecio. Te pregunto, si tú escuchas la palabra de Dios predicada, ¿hay efecto en ella, en ti? Si yo digo la siguiente frase, esto sería verdad de ti. La frase de los sermones te entran por un oído y te salen por el otro. Eso es verdad en tu vida. Si los sermones nunca te provocan un cambio en cómo tú vives, en lo que tú piensas, en tus afectos, yo creo que tú deberías considerar si tienes un problema con sordera espiritual. Y si tú estás sordo espiritualmente, tú tienes un peligro grave, porque tú no estás solo, tú estás en las manos del ladrón Satanás. El diablo tiene como objetivo número 1 robarte la palabra de Dios, que es lo único que puede traer esperanza para tu vida. Él te va a entretener con tu pecado, con lo que más te gusta, hasta el día de tu muerte, con tal de llevarte al infierno. No lo permitas, no lo permitas. Ese es el objetivo de Satanás. Date cuenta hoy, date cuenta que tú naciste espiritualmente sordo y que estás en peligro. Es como una persona que está caminando y no escucha una máquina que está dando vueltas o un carro que viene. Por ejemplo, yo le digo mucho a mi hijo, le decía cuando los carros eléctricos habían muy pocos, no había muchos todavía, yo le decía, ten cuidado porque los carros eléctricos no se escuchan. En cambio que los carros normales sí se escuchan, el motor se escucha muy bien. Y yo le decía, ten cuidado, no te confíes, escucha bien, no vaya a ser que venga un carro y no lo veas. Yo creo que muchas veces nosotros somos así, no escuchamos nada y creemos que estamos bien. No escuchamos, no le damos, entramos y salimos de la iglesia y nada nos cambia y creemos que eso está bien. Pero si nosotros no estamos escuchando algo, todavía debemos voltear al lado y lado, porque quizás ahí viene peligro. Y es más, ahí viene peligro. Ese es el punto de esta primera parábola, de esta primera parte de la parábola. Y si ese es tu caso, yo te quiero decir, tú necesitas pedirle a Dios. Tú necesitas pedirle a Dios que Él suavice tu corazón, para que tú estés abierto a la palabra de Dios, para que Él te abra los oídos de tu corazón, para que Él te abra los ojos de tu corazón, para que tú puedas recibir la palabra. Tú necesitas arrepentirte de ese pecado, de escuchar la palabra y no hacer nada con ella. Ven a Cristo, pídele que te dé un corazón que esté preparado, que esté arado, que esté preparado para que cuando venga la semilla pueda agarrar bien, echar raíces y dar frutos. Ahora, me quiero referir a ti, al creyente. Esta parábola nos recuerda que en su misericordia, como ya había dicho, Dios nos quitó el velo. Dios nos permitió ver la gloria de Cristo. Dios nos dio oídos para oír, que no los teníamos antes. No sé si tú te das cuenta, pero cuando dice el que tenga oídos para oír, que oiga, hubo un momento en la vida que tú no tenías oído. Qué increíble eso. Sin embargo, hay algunos que se quedan creyentes, pero sus vidas no muestran cambio. Y dicen, pero yo siempre vengo a la iglesia, es más, yo crecí en la iglesia. Yo creo que esta parábola te advierte a lo siguiente: no pongas tu fe en esas cosas. Si la palabra, el punto de esta parábola es cuál es el efecto que tiene la palabra en tu vida. Y si la palabra de Dios no tiene efecto en ti, tienes razón para preocuparte. Ahora, me quiero dirigir a los que son cristianos genuinos.
esta parábola también no es que esto es simplemente decir, eso es para los inconversos y no tiene nada que ver conmigo. No, sí tiene que ver. Esta parábola nos llama a considerar cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos y no sé si se acuerdan, pero la semana pasada nuestro hermano Iván fue a Efesios 4:17 y ahí habla claramente porque Pablo llama a los cristianos a no andar como los gentiles, a no vivir como los gentiles. Y una de las características que da de los gentiles es que ellos tenían dureza de corazón y que ellos le daban rienda suelta a sus concupiscencias y a sus lascivias. Pero fíjense lo que Pablo dice allí. Él dice, no anden como los gentiles. O sea que es posible para un cristiano vivir como vivía antes. Y a eso Pablo está diciendo, no lo hagas. No te comportes como un inconverso que está duro de corazón. Entonces ahí es donde yo creo que para nosotros que estamos en Cristo, nosotros debemos meditar en esto y debemos aplicar esto de manera práctica. Nosotros debemos tener cuidado de no hacernos el sordo a la palabra cuando la palabra dice algo que a mí no me gusta. Eso era lo que hacían los fariseos. Cuando la palabra de Dios, cuando Jesús les predicaba que Él era el Mesías, ellos se hacían de los desentendidos. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Cuando no nos gusta algo que se dice en el sermón, nosotros simplemente, como esa semilla, ¡pum!, rebota y cae en el suelo y después ¡pum!, se la lleva el pájaro. O también, hermanos, no digamos, en este momento para mí obedecer ese mandamiento no es posible. Quizás en el futuro. Esa es otra manera, ¿no es así? En que nosotros a veces mostramos un corazón duro. Decimos, sí, pero es que ahorita no puedo. Voy a obedecer ese mandamiento después, cuando pueda. Cuando consiga ese trabajo, cuando tal persona cambie su relación conmigo, yo voy a obedecer. Pero en este momento, no. En el futuro quizás, pero ahorita no. Hermanos, eso no es creer en el señorío del Señor Jesucristo. No es eso. Si Cristo verdaderamente es Señor, entonces los creyentes van a responder con receptividad, con humildad, con sumisión a su palabra. Y van a dar frutos de obediencia a ella. Entonces, yo nos llamo, hermanos, que tengamos cuidado con eso. Que puede haber partes en nuestros corazones donde ese suelo está duro. Y puede que esté muy suave en otras. Nosotros debemos cuidarnos. Ahora veamos el corazón débil. El punto número 2, el corazón débil. El corazón débil está volviendo a Marcos capítulo 14, está en el versículo 16 y 17, donde dice la parábola de esta manera, 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por la causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, el corazón débil es el suelo que Jesús describe como pedregales. En la diccionario de la Real Academia Española se define el pedregal como un terreno cubierto casi todo él de piedras sueltas. Eso es lo que es, según el diccionario de la Academia Española, un pedregal. Ahora, el terreno en Israel sí definitivamente es muy rocoso. Sin embargo, las piedras a las que probablemente se refiere la parábola no eran piedras sueltas. ¿Por qué? Porque los cultivadores tenían por costumbre limpiar el suelo de esas piedras. Lo que probablemente se está refiriendo Jesús es que en Israel, quizás algunos hayan leído o han escuchado esto, quizás algunos no, pero en Israel hay capas de roca en el suelo, de piedra caliza, una piedra que es muy difícil que el agua la penetre. Y hay partes en donde esas capas de piedra están tan altas que solamente están cubiertas por más o menos 1 pulgada de tierra. Pero si tú la ves, tú parece que es tierra. Pero si tú excavas un poquitico nada más, ya enseguida
ahí está la piedra dura. A esa es la piedra a la que probablemente Jesús se estaba refiriendo. Y era una tierra que estaba húmeda, tenía muchos minerales, pero era muy, muy llanita. Entonces, si las semillas caen en este suelo, enseguida germinan. Y ahí brota la planta, porque como decía, la tierra está húmeda, tiene minerales, pero el problema de este suelo es que la piedra caliza no permite que las raíces entren, porque es muy dura, es piedra. Entonces, cuando pasaba la temporada de la lluvia y venía el verano, enseguida se secaba toda la tierra y con ella todas las raíces se secaban y las plantas se morían, todas se marchitaban y no daban frutos. Y Jesús enseña que así responden algunas personas cuando escuchan el Evangelio. Responden con mucho entusiasmo y empiezan a venir a la iglesia, empiezan a servir, pero trágicamente esa respuesta es más emoción que convicción. Es más emoción que convicción. Lo que pasa es que ellos no entienden cuál es el costo de seguir a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso es que su compromiso es pasajero. Es pasajero, es superficial. A ellos les gusta la idea de ser perdonados, les gusta la idea de ir al cielo, pero en el momento que hay dificultad, ya se salen. En el momento que hay sufrimiento, en el momento que hay persecución porque se han identificado con el Evangelio, lo abandonan. Por eso decimos que esto es un corazón débil. Y se marchitan fácilmente. No sé si los has visto en la iglesia, personas que vienen y se ven lindas y están súper emocionados con todo y vienen por varias semanas y de repente, ¡pum!, dejan de venir y jamás los vuelves a ver. Esa es la persona que tiene el corazón débil. Y la verdad, hermanos, es que a pesar de que el Evangelio no cuesta absolutamente nada, el Evangelio es gratis, porque por gracia sois salvos. Sin embargo, hay una contradicción aparente, y es que el Evangelio te cuesta toda la vida. Ese es el llamado de Jesús. Veamos en Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Fíjense la predicación de Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El corazón débil, mis hermanos, experimenta eso que yo acabo de leer y se desanima, se marchita. Pierde el interés, pierde la emoción. ¿Por qué? Porque lo que él está buscando en el cristianismo es la experiencia. Está buscando comodidad. Está buscando lo que el Evangelio correctamente promete, que es gozo, paz. Y ellos están buscando nada más eso. Por eso existe el Evangelio de la prosperidad. Por eso existe el Evangelio fácil. Y así fueron, hermanos, en el tiempo original, así fueron las multitudes. Ya lo había mencionado al comienzo. Al inicio del ministerio de Jesús, las multitudes seguían a Jesús a donde Él fuera a predicar. De hecho, había tanta gente cuando Él dio la parábola de los suelos que Él se tuvo que meter en un bote. Y ellos todos estaban en la playa y Él se tuvo que escapar y ponerse en un bote y predicar desde allí, de tanta gente que había. Y eso era común. Y ellos escuchaban sus enseñanzas con mucha atención, se maravillaban de Él. Pero hermanos, ellos lo que estaban buscando aparentemente era la fama que Él tenía. Ellos estaban deslumbrados, era por la fama que tenía Jesús, por sus milagros, por las sanaciones que habían hecho, por los exorcismos de demonios, la multiplicación de panes, por calmar la tormenta, etc. Eso era todo lo que les emocionaba a ellos.
Pero cuando empezó la oposición de las autoridades religiosas, dejaron de seguirle. Fíjense que para Marcos esto es importante. Para Marcos esto es importante porque él habla de las multitudes a lo largo de todo el libro. Y fíjense lo que dice acerca de las multitudes en Marcos capítulo 15. Y es la última vez que menciona a las multitudes. Marcos capítulo 15. En Marcos capítulo 15, versículo 11, aquí es cuando Jesús fue sentenciado a muerte. Y fíjense lo que dice. Mas los principales sacerdotes incitaron a, ¿qué dice allí? Las multitudes. La multitud, la misma palabra, ojlos. Y dice, para que le soltase más bien a Barrabás. Entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y dice, y ellos volvieron a dar voces y dijeron, ¿qué? Crucifícale. Hermanos, este es el corazón débil. El corazón débil es el que sigue nada más por emoción. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, niega a Jesús. Niega a Jesús. Y fíjense, no solo vemos nosotros en las multitudes un ejemplo del corazón débil. También vemos un ejemplo del corazón débil en los discípulos, en los 12. Veamos. Porque yo pienso que normalmente cuando leemos esta parábola, simplemente pensamos, todos esos son inconversos y ya, yo no soy así y uno se desconecta. Pero los discípulos que después terminaron siendo nuestros héroes, primeramente ellos mostraron tener un corazón débil. Y yo quiero mostrártelo. Veamos entonces en capítulo 14, un capítulo anterior. Empezando en el versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. Dice, entonces Jesús les dijo a todos su inner circle, a su círculo cercano, les dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, escuchen bien, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Ven la emoción ahí? Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y fíjense el detalle que añade Marcos al final. También todos decían lo mismo. O sea que no era nada más Pedro. Conocemos a Pedro como el discípulo impulsivo. Pero no, todos estaban diciendo lo mismo. Todos le estaban jurando lealtad eterna a Jesús. Sin embargo, cuando vino la persecución por la palabra, yo creo que la melodía cambió un poco. Veámoslos en el mismo capítulo, versículo 43. Esto fue cuando hubo el arresto de Jesús. Dice, luego hablando él aún, refiriéndose a Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente a espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese es, préndele y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y escuchen, y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Y aquí está, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Y no sé si habían leído este detalle anteriormente, pero es fascinante. En el versículo 51 dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muchos eruditos piensan que ese fue Marcos. O sea, tan rápido, tan eager, tan motivado estaba de dejar a Jesús detrás, que hasta desnudo se fue. Ahora, tomemos la vida de Pedro como un ejemplo, porque ya sabemos lo que sucedió con él. A partir del versículo 66 del mismo capítulo, que por tiempo no lo vamos a leer, pero ahí vemos que él sí negó a Jesús, tal y cual como Jesús lo había hecho, y de que eso le ocasionó a él, versículo 72, le ocasionó a él, dice que pensando en esto lloraba, porque él había negado a Jesús. Pero fíjense, hasta este punto de la vida, Pedro demostró tener un corazón débil. Su entusiasmo estaba ahí. O sea, la emoción que él mostraba por Cristo ahí estaba, nadie podía negarlo. Sin embargo, hasta ese momento, esa dedicación fue algo pasajero. Y hermanos, así son muchas personas de corazón débil. Empiezan a venir a la iglesia, se involucran, sirven, pero cuando se dan cuenta del costo que significa estar en las cosas del Señor, dejan de venir. En mi experiencia, para muchas personas, a veces el problema es el asunto del dinero. Dicen, no, es que en esa iglesia se piden diezmos, se piden ofrendas, yo no puedo ir para que no me estén pidiendo dinero. Otra es que esa iglesia se reúnen mucho. Se reúnen los domingos y también los miércoles. No puede ser, eso me quita demasiado tiempo. Para otras personas dicen, eso es muy difícil, yo no quiero lidiar con el drama en una iglesia. Hay muchos hipócritas ahí y están pecando en contra de mí, yo no quiero saber nada de eso. Entonces vemos ahí cuál es el tema. El tema es que yo quiero la tranquilidad. Yo no quiero pagar ningún precio por las cosas del Señor. Y persecución ni se diga. Y es que yo creo que en la iglesia moderna se ha adoptado este modelo del cristianismo de la conveniencia. Del cristianismo de la conveniencia. Entonces, si no me conviene participar de los servicios regulares de la iglesia, no lo hago. Si estoy cansado, entonces me quedo en casa, veo el sermón por internet. Si la economía no me sirve, entonces pues no me sacrifico, no puedo ayudar en la iglesia con mis diezmos. Si no doy mis talentos porque no tengo tiempo o por cualquier excusa, no utilizo mis dones. Hermanos, esto no debe ser. No debe ser. Escuchen, esta persona que tiene esa actitud debería echar un vistazo a la condición espiritual de su corazón. Quizás debería preocuparse por la condición de su corazón, porque esto es un síntoma de la sordera espiritual. Quizás aquí hay alguien que dice que se confía de que un día levantó la mano para aceptar a Cristo, o que un día hizo una oración del pecador y tiene esa confianza. Pero si tu interés por Cristo, si tu interés por su palabra, si tu interés por el Evangelio, si tu interés por la santidad no está allí, sino que está marchitado, quizás el problema son tus raíces. Quizás es que el suelo de tu corazón no es profundo, es llanito. Y si te has apagado, yo te digo, arrepiéntete, ven a Cristo. Ven a Cristo, pídele que te dé un corazón profundo donde tus raíces puedan crecer a profundidad. El cristiano verdadero está dispuesto a morir a sí mismo. ¿Por qué? Porque él ha visto la gracia de Dios en su vida. Eso fue lo que hizo un cambio en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 21? Cuando Jesús estuvo con él en la playa. Y él le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, ¿se acuerdan que él respondió 3 veces? Sí, te amo, sí te amo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ahí? Lo restauró al ministerio, hermano. Porque al final le dijo, apacienta mis ovejas.
A pesar de que él lo negó, a pesar de que él afrentó el nombre de Jesús, Jesús se le acercó con amor y con cariño como un buen pastor y lo restauró. Y él haber visto, al haber experimentado la gracia de Dios de esa manera, es lo que nosotros vemos al final de ese capítulo, en el capítulo 21 de Juan, que es precioso porque fíjense lo que dice. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y el resto del Nuevo Testamento nos enseña o nos demuestra que Pedro le siguió. Entonces lo que le permitió a él poder aguantar la aflicción y la persecución por causa de la palabra fue la gracia de Dios. Y esto es precioso, hermano. Siempre el que no va a la gracia de Dios, el que no viene a Jesús, cuando viene la aflicción y la persecución, se va a ir corriendo. Como se fueron todos los discípulos, como se fue Marcos, en humillación, en vergüenza. Pero la gracia de Dios nos habilita para lidiar con la aflicción. Entonces la pregunta es, ¿cómo responde un cristiano verdadero a esto, a la luz de las aflicciones y la persecución? ¿Es a huir para esconderse de las dificultades de la vida? Y en particular de las cosas que vienen con la vida cristiana. Porque se acuerdan que para ir al reino, para entrar del reino de los cielos vamos a pasar por muchas dificultades, muchas tribulaciones. Entonces, ¿cómo responde un cristiano? ¿Huyendo? No. Un cristiano no, una persona que ha experimentado esa gracia de Dios, esa gracia inmerecida del perdón a través de la obra, la persona y la obra de Jesucristo, no va a huirse, no. Sino más bien va a hacer lo que nos recuerda el apóstol Pedro en su primera epístola. Y esto lo vemos en muchas partes del Nuevo Testamento, pero estamos viendo ahorita simplemente el ejemplo de Pedro. Pero en capítulo 4 de la primera epístola de Pedro, vemos lo siguiente, empezando en el versículo 12. Y nos recuerda cómo un cristiano debe padecer. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque eso es normal. Esa es la experiencia normal de un cristiano. Es lo que se espera. Y dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Lo mismo que dice en el capítulo 1. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y podríamos seguir, pero lo que estoy tratando de hablar en este momento es que nosotros vemos en la respuesta del corazón débil una persona que apenas viene la aflicción, se va. Pero la evidencia de un corazón verdadero es que a la luz de la dificultad y la persecución, el corazón verdadero, el corazón dispuesto, el corazón que ha sido arado por la gracia de Dios, va a perseverar. ¿Por qué? Porque ese corazón ve el nombre de Cristo, ve su gloria futura. Entonces, hermanos, yo quiero preguntarte, o yo quiero pedirte que tú te pongas a ti, en este momento, te pongas a ti en la parábola de los suelos. Te coloques a ti allí, en el momento en que tú te encuentras hoy. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, sí, pero es que ya yo soy cristiano y yo no cuestiono eso. Pero yo te pido que tú te coloques allí, porque quizás alguna de las cosas por las cuales tú estás pasando
se deben al hecho de que tu corazón está teniendo unas respuestas como las de uno de los corazones de la parábola. Entonces yo te pregunto, hoy hemos visto el corazón duro y el corazón débil. ¿Tienes tú un corazón duro? ¿Tienes tú un corazón débil como lo hemos visto hoy? La semana que viene vamos a ver el corazón distraído y el corazón dispuesto. Pero yo te pregunto, ¿qué tipo de corazón, a la luz de lo que hemos visto hoy, qué tipo de corazón tienes tú? Yo te invito a que tú hagas un diagnóstico de tu corazón. Yo lo he hecho. Para mí ha sido una bendición enfrentarme a este pasaje. Porque lo fácil es leer el pasaje, hacer la exégesis y escribir un manuscrito y predicarlo. Pero es más difícil ver cómo aplica esto para mi vida. Y para mí ha sido una bendición. Ha sido una bendición ver cómo Jesús pacientemente fue formando la fe de los discípulos. De que a pesar de que algunos de ellos tuvieron una fe débil, un corazón débil, Él los fue transformando. Y Él no los desechó. Si ese eres tú, Jesús no te va a desechar. Jesús quiere seguir formándote. Ahora, ese proceso de formación a veces duele. Porque quiere decir que Dios tiene que preparar el suelo de tu corazón y meter sus dedos ahí y abrirlos para que pueda su semilla de la palabra crecer. Así que te invito a que no dejes otro día, que le pidas hoy al Señor que te ayude a diagnosticar tu corazón. ¿Qué áreas hay en mi vida en donde estoy teniendo un corazón duro? ¿Qué áreas de mi vida estoy yo teniendo un corazón débil? Y por sobre todas las cosas, esta parábola nos enseña a prestar atención. Escúchame bien. Si algo sacas de todo lo que yo he dicho es esto. Presta atención a cómo tú recibes la palabra de Dios. Tu respuesta a la palabra de Dios es lo que te va a demostrar cuál es la condición de tu corazón. Oremos. Señor, yo te pido que en esta noche, Padre, que tú nos des entendimiento. Padre, yo sé que en todos nuestros corazones, tanto el mío como el de mis hermanos, hay cosas en las que nosotros tenemos que lidiar contigo, Señor. Hemos venido hoy a la iglesia, Señor, no simplemente a reunirnos, no simplemente a cumplir con una obligación, pero hemos venido a estar expuestos a tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Señor, que tú nos des el entendimiento para ver la verdadera condición de nuestro corazón, Señor. Padre, ilumina tu palabra, ilumina la parábola de los suelos en cada uno de nosotros, para que podamos ver, Señor, si nosotros tenemos áreas en donde quizás algunos de nosotros jamás se ha humillado enfrente a ti, jamás ha confiado en la persona y la obra de Jesucristo, siempre ha rechazado el Evangelio, siempre ha confiado en una oración que hizo en algún tiempo, en alguna expresión de fe, pero que nunca ha tenido verdadero cambio. Yo te pido, Señor, que tú muestres a esa persona que su corazón todavía está duro y que necesita arrepentirse. Padre, también quizás entre nosotros hay personas que son como el corazón débil que se emociona por un tiempo, pero después mengua. Porque la persona no ha sido impactada por la gracia de Dios. Y yo te pido, Señor, que tú les demuestres eso, Señor. Les demuestres eso y les demuestres el peligro en que se encuentran, Señor. Estando a la luz de lo que hemos hablado acerca de cómo Satanás puede influenciarnos. Y yo te pido, Padre, que aquellos que estamos en la gracia de Cristo, aquellos que hemos sido unidos a Él por la fe, yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener ese espíritu de autoexaminación, el cual Jesús recomienda en esta parábola. Ayúdanos, Señor, a ver cómo nosotros escuchamos la palabra. Y muéstranos, Señor, la condición de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.